Imagina cosechar pimientos firmes y brillantes en pleno verano seco, y también en los meses fríos, sin depender de lluvias abundantes ni de gastar litros y litros de agua cada día. Porque existe una forma de cultivo que los antiguos pueblos mayas perfeccionaron hace siglos y que hoy podemos traducir a técnicas agrícolas modernas. Y lo más interesante es que el secreto no está en regar más, sino en lograr que cada gota de agua trabaje el doble dentro del suelo. Así que si tus pimientos se marchitan apenas baja la lluvia, o si gastas demasiado en riego y aún así la producción se detiene en ciertas épocas del año, lo que viene a continuación cambia por completo la manera en que vas a manejar tu huerto, el llamado método Maya. En términos agrícolas actuales, no es un truco aislado, sino un sistema integral que combina la conservación de humedad, la construcción de un suelo vivo y la protección del cultivo frente a los extremos del clima. Porque los mayas no contaban con bombas ni con riego presurizado. Dependían de leer la tierra, de acumular materia orgánica y de proteger el suelo del sol intenso. Y justamente esa lógica es la que permite que un cultivo de pimientos produzca de forma escalonada durante casi todo el año, ya que cuando el suelo retiene humedad por más tiempo y mantiene una temperatura estable, la planta no sufre estrés y puede seguir floreciendo y formando frutos sin esos parones bruscos que arruinan la cosecha. Lo primero que debes entender es por qué se pierde el agua en un cultivo tradicional. Porque en la mayoría de los huertos el agua se evapora rápidamente de la superficie expuesta. Se escurre cuando el suelo está compactado o se filtra demasiado profundo en suelos arenosos, de modo que la planta solo aprovecha una fracción mínima de lo que aplicas. Y aquí aparece el primer principio maya adaptado, que es cubrir siempre el suelo, nunca dejar la tierra desnuda bajo el sol, porque un suelo descubierto puede perder gran parte de su humedad solo por evaporación, mientras que un suelo cubierto con mulch o cobertura vegetal mantiene la frescura y reduce drásticamente la cantidad de riego necesaria. El mulching o acolchado es por eso el corazón de este sistema, y consiste en aplicar una capa de material orgánico sobre la superficie del suelo, alrededor de las plantas de pimiento, usando paja seca, hojas trituradas, restos de poda, cáscaras o cualquier residuo vegetal que tengas a mano. Y esta capa debe tener un grosor de varios centímetros para que funcione realmente, porque cuando está bien aplicada, reduce la evaporación, mantiene la temperatura de las raíces estable, evita que crezcan malezas que compiten por el agua y además se va descomponiendo lentamente para alimentar el suelo, de manera que un solo recurso te resuelve varios problemas al mismo tiempo. Y esa es la verdadera inteligencia del método. Pero el mulch por sí solo no basta si el suelo de abajo está muerto y compactado. Por eso, el segundo pilar es la preparación profunda del suelo antes de plantar, soltando la tierra para que el agua penetre y las raíces se desarrollen hacia abajo en lugar de quedarse en la superficie, e incorporando abundante materia orgánica, como compost bien descompuesto, porque el compost actúa como una esponja que absorbe y guarda la humedad, liberándola poco a poco hacia las raíces durante los días en que no riegas. Y un suelo rico en materia orgánica puede retener mucha más agua que un suelo pobre y arenoso, lo que significa que mientras mejor sea tu suelo, menos veces tendrás que regar para obtener la misma o mayor producción. El compost cumple además otra función esencial, que es aportar los nutrientes que el pimiento necesita para producir de forma continua. Porque esta planta es exigente y demanda un equilibrio de nitrógeno para el crecimiento, fósforo para las raíces y la floración, y sobre todo, potasio y calcio para formar frutos de buena calidad. Y cuando falta calcio, por ejemplo, aparecen esas manchas oscuras hundidas en la punta del fruto que tantos agricultores confunden con una enfermedad, cuando en realidad es un problema de nutrición y de riego irregular. Así que un suelo bien nutrido con compost, humus de lombriz y enmiendas naturales sostiene la planta durante muchos ciclos de cosecha sin agotarse. Ahora bien, de nada sirve guardar la humedad si la aplicas mal. Y aquí entra la técnica de riego que multiplica la eficiencia, que es el riego por goteo. Porque en lugar de mojar toda la superficie y desperdiciar agua donde no hay raíces, el goteo entrega el agua lentamente y justo en la base de cada planta, llegando directo a la zona radicular sin charcos ni escurrimientos. Y al combinarlo con el mulch, el agua que cae bajo la cobertura queda protegida de la evaporación. De manera que el sistema completo, suelo vivo más mulch más goteo, puede reducir el consumo de agua de forma notable comparado con un riego tradicional por inundación o por aspersión, sin sacrificar la salud del cultivo. Si no tienes un sistema de goteo instalado,
Puedes lograr algo parecido enterrando recipientes porosos o botellas con pequeños orificios cerca de las raíces, llenándolos para que el agua se libere lentamente hacia el suelo. Una técnica sencilla que imita el principio de entregar agua de forma constante y profunda en lugar de superficial y rápida. Porque cuando riegas poco y en la superficie, las raíces se quedan arriba buscando humedad y la planta se vuelve frágil. Mientras que cuando el agua llega profunda, las raíces bajan y la planta resiste mucho mejor los días de calor o de escasez. La captación de agua es otro componente que los pueblos antiguos dominaban y que hoy puedes aplicar fácilmente, recolectando el agua de lluvia desde los techos hacia barriles o depósitos, y creando pequeñas zanjas o camellones que guíen y retengan el agua en el terreno, en lugar de dejar que se pierda. Porque incluso en zonas secas, suele caer agua en ciertos momentos, y el agricultor eficiente no espera a que llueva todos los días, sino que guarda y aprovecha cada evento de lluvia para usarlo en los periodos de sequía. Y esa previsión es lo que permite mantener el cultivo activo durante todo el año. El clima, sin embargo, es el gran enemigo del pimiento cuando se sale de control. Y aquí aparece otro principio fundamental, que es la sombra parcial. Porque mucha gente cree que el pimiento necesita sol directo todo el día. Y aunque sí requiere buena luz, el exceso de sol y calor extremo provoca que las flores se caigan antes de formar fruto, que los pimientos se quemen con manchas blanquecinas en la piel expuesta y que la planta consuma mucha más agua de la necesaria solo para sobrevivir al estrés térmico. Por eso, usar una malla de sombra durante las horas más fuertes del día o aprovechar la sombra parcial de otras plantas más altas reduce el estrés, baja la temperatura del cultivo y disminuye la cantidad de agua que la planta pierde por transpiración. La selección de variedades también marca una diferencia enorme, porque no todos los pimientos se comportan igual frente a la sequía y el calor, y existen variedades más rústicas y resistentes, muchas de ellas criollas o adaptadas localmente, que toleran mejor las condiciones difíciles y siguen produciendo donde otras se rinden. Así que conviene buscar semillas de la región, o de variedades reconocidas por su resistencia, porque una planta adaptada a tu clima necesitará menos cuidados, menos agua y te dará cosechas más estables. Y este detalle, que muchos pasan por alto, es uno de los factores silenciosos detrás de una producción constante. Llegados a este punto, conviene detenernos en los errores que arruinan los cultivos, porque conocerlos es tan importante como aplicar las técnicas correctas. Y el primero y más común es el exceso de riego, ya que mucha gente cree que mientras más agua, mejor, cuando en realidad el riego excesivo pudre las raíces, desplaza el oxígeno del suelo, lava los nutrientes y hace que la planta produzca hojas pero pocos frutos, además de favorecer enfermedades por hongos, de modo que el pimiento prefiere un suelo húmedo pero nunca encharcado. Y la regla práctica es revisar la humedad metiendo el dedo en la tierra antes de regar, regando solo cuando los primeros centímetros empiezan a secarse. El segundo error grave es la mala preparación del suelo. Plantar en una tierra dura, compactada y sin materia orgánica, porque en esas condiciones las raíces no penetran, el agua no se infiltra y la planta vive estresada desde el primer día. Y por más que riegues, no lograrás buenos resultados si la base está mal. El tercer error es la falta de nutrientes. Esperar que la planta produzca durante meses sin reponer lo que extrae del suelo. Cuando un cultivo de cosecha continua necesita alimentación constante a través de compost, abonos orgánicos y, si es posible, fertilizaciones suaves y periódicas. Y el cuarto error es la exposición extrema al sol y al viento, dejar la planta totalmente desprotegida en las horas más críticas, lo que dispara el consumo de agua y la caída de flores. Para que veas la diferencia con claridad, imagina dos huertos lado a lado. En el primero, el cultivo tradicional. La tierra está desnuda bajo el sol. Se riega por encima a diario, gastando muchísima agua. El suelo se seca y se agrieta entre riegos. Las raíces son superficiales. La planta se estresa con cada ola de calor y la producción se concentra en una sola temporada, para luego detenerse. Mientras que en el segundo huerto, el sistema eficiente, el suelo está cubierto con mulch enriquecido o con compost, regado por goteo de forma profunda y protegido con sombra parcial en las horas pico. Y allí la humedad se mantiene estable, las raíces crecen fuertes, la planta no sufre y produce de forma escalonada durante mucho más tiempo, gastando una fracción del agua del primer huerto. Esa comparación resume por qué el método funciona, porque no se trata de un solo truco mágico, sino de la suma de varios principios que se refuerzan entre sí. El suelo vivo retiene el agua,
El mulch la protege. El goteo la entrega con precisión. La sombra reduce las pérdidas. La nutrición sostiene la producción y las variedades resistentes aprovechan todo ese entorno favorable. Y cuando todos estos elementos trabajan juntos, el cultivo deja de depender de la suerte y empieza a producir de manera mucho más. Es constante y predecible a lo largo del año. Es importante que seas realista, porque ningún método garantiza una producción perfecta y continua sin esfuerzo, ya que los resultados siempre dependerán de tu clima específico, de la calidad de tu suelo, de las variedades que elijas y, sobre todo, de tu constancia como agricultor. Así que en climas con inviernos muy fríos, quizás necesites protección adicional, y en zonas extremadamente secas, tendrás que reforzar la captación y el almacenamiento de agua. Pero el principio se mantiene en cualquier lugar, que es trabajar con la naturaleza en vez de contra ella, cuidando primero el suelo y el agua antes que cualquier otra cosa. El paso a paso que puedes empezar a aplicar desde hoy es sencillo. Primero, prepara y suelta bien tu suelo, incorporando abundante compost. Luego planta tus pimientos con buen espacio entre ellos para que circule el aire. Después, cubre toda la superficie con una capa generosa de mulch orgánico. Instala un riego por goteo o un sistema casero de liberación lenta de agua. Riega de forma profunda y espaciada en lugar de poca y frecuente. Protege el cultivo con sombra parcial en las horas de más calor. Alimenta el suelo de forma periódica con materia orgánica y observa siempre tus plantas para corregir a tiempo cualquier señal de estrés, plaga o deficiencia. Al final, todo se reduce a 3 claves que debes grabar en tu mente. El manejo inteligente del agua, regando profundo y protegiendo la humedad en lugar de desperdiciarla. El cuidado constante del suelo, manteniéndolo vivo, cubierto y bien nutrido para que trabaje a tu favor. Y la constancia del agricultor, porque ningún sistema funciona si lo abandonas a mitad de camino. Y cuando logras unir estas 3 cosas, el cultivo de pimientos deja de ser una lotería estacional y se convierte en una fuente de cosecha mucho más estable, aprovechando poca agua y respetando los ciclos de la tierra, tal como lo entendían quienes cultivaban hace siglos. Si esta información te resultó útil y sientes que por fin entendiste cómo producir pimientos durante más tiempo del año, cuidando cada gota de agua, regálale un like a este video para que llegue a más personas que cultivan. Suscríbete al canal para no perderte las próximas técnicas de agricultura eficiente y producción sostenible de alimentos. Y activa la campana de notificaciones para enterarte al instante cada vez que subamos un nuevo método práctico que puedas aplicar directamente en tu huerto o en tu finca. Porque aquí seguimos compartiendo conocimiento real para que cosechar más con menos esté al alcance de todos.